Para tener más o menos una idea sobre su trabajo y su trayectoria literaria, tenemos aquí unas breves notas que nos dicen que Paola Vicenci nació en Buenos Aires en 1972. Es escritora y correctora. Su camino literario comenzó con la publicación del libro En su propio vuelo, narraciones breves vinculadas a su experiencia como madre de trillizos. En 2017 obtuvo el premio MGE de editorial Random House por su autobiografía La otra vida de papá. Y en 2018 fue reconocida con el primer premio de la revista literaria Buca por el microrrelato Monstruo, un relato muy interesante, pude escucharlo en estos días. En 2019 publicó la novela Recién Ahora, que aborda el tema de la infertilidad. Y en 2020, la serie de relatos Cuarentena en Buenos Aires y el libro de microficción Camino Inverso. En 2021, su obra X Equilibrio fue galardonada con el 26º Premio Vargas Llosa de novela otorgado por la Cátedra Vargas Llosa de la Universidad de Murcia. Ha participado en antologías de España y de Perú y varios de sus trabajos se difundieron en revistas literarias de diversos países de Hispanoamérica. Dicta talleres de narrativa y organiza ciclos de lectura. Adelante, Paola, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. Para mí es un gusto estar con ustedes compartiendo este ratito. Bueno, yo pienso eso sobre la escritura, eso que acabas de decir, ¿no? Que es la posibilidad de detallar. Para mí está muy relacionado siempre el oficio del escribir con el corregir. Yo lo tomo como parte de la misma tarea, ¿no? Escribir, pulir, corregir, reescribir, todo forma parte del proceso de la escritura, y me parece que el espíritu de ese breve texto es ese, ¿no? En realidad la escritura es un acto de comunicación que tiene la característica de ser diferido. Yo no voy a estar al lado de mi lector para explicarle lo que quise decir. Entonces realmente tengo que hacer mi mejor esfuerzo para que eso que yo quiero expresar le llegue del modo en el cual lo preví. Puede ser que le llegue así, puede ser que él lo vea de otra manera, pero realmente hay que ser muy dedicado, entiendo yo, en el acto de la escritura, ¿no? Muy cuidadoso de los detalles, de la forma expresiva. Me parece que es fundamental eso. Gracias, Paola. Ese es uno de los temas que constantemente estamos discutiendo en el taller de escritura Palabreros. El lector no está al pie del autor para recibir una explicación. El texto tiene que ser suficientemente claro para el lector asimilar lo que viene en el trabajo del escritor. Mirando tus trabajos, los títulos de tus trabajos, veo que hay una tendencia en tu temática en enfocar los temas que son de cierta manera más pertinentes con la mujer, ¿no? El tema de la infertilidad, el tema de la infidelidad, por ejemplo, que son temas fundamentales, obviamente, para la mujer. Y tu novela X Equilibrio, creo que lo digo bien, sí, X Equilibrio, justamente también tiene algo que ver con el tema de la enfermedad mental, ¿no? Ajá, el tema de la enfermedad mental. A manera de... Sí. A manera de introducir este trabajo, de empezar a hablar sobre tu trabajo, yo quisiera mencionar el comentario que sale sobre la decisión del jurado sobre este premio que te otorgaron, el premio Vargas Llosa. Esta nota dice:
La novela se construye a partir del diario de Sonia, una mujer viuda que tiene una hija de 18 años y que lleva una vida ordinaria en lo que más valora, en la que lo que más valora es la bondad y el comportamiento modélico de su hija. Pero de pronto Martina, la hija, sufre un brote psicótico muy grave que la lleva al aislamiento completo en casa, pues su comportamiento puede constituir un peligro no solo para ella misma, sino también para los demás. Los miembros del jurado han valorado especialmente el hecho de que la autora haya tenido la capacidad de ahondar en la mente de una persona que está pasando por el proceso de cuidar a un enfermo de estas características, reflejándolo de un modo tan vívido que da la sensación de constituir un diario real. O sea que los temas de la mujer y un tema fundamental de nuestra época, que es la enfermedad mental. Háblanos de tu trabajo, Paola. Bienvenida. Bueno, gracias. Mira, en principio yo no diría que son temas de la mujer, me parece que son temas del ser humano, son temas de los vínculos. Muchas veces, por ejemplo, mencionabas la infertilidad y cuando había un caso de infertilidad en una pareja se ponía mucho el foco en la mujer. Y en verdad la infertilidad es un tema de la pareja, es una problemática de la pareja. Lo mismo la infidelidad y tal, ¿no? Me parece que a mí además me gusta mucho jugar con los narradores. Mis narradores muchas veces son hombres. Me gusta esta posibilidad que nos da la escritura de corrernos de nuestro lugar, ¿no? Y probar otros personajes y digamos, y otras voces narrativas. O sea, me da la sensación de que, digamos, mi universo narrativo tiene que ver con lo que toca al ser humano, más que a la mujer, necesariamente. Y con relación a X Equilibrio, sí creo que es una obra que hace foco en un tema muy delicado y muchas veces silenciado, muchas veces no puesto sobre la mesa como creo que necesitaría ser puesto para poder hablar con franqueza, ¿no? Mucha gente, ni que hablar luego de esta situación de confinamiento que nos trajo la pandemia, presentó muchos cuadros delicados con relación a la salud mental y son cosas que no se hablan demasiado. Entonces me parece que era una buena oportunidad esta novela de decir, bueno, hablemos de esto, saquémoslo de abajo de la alfombra, y esto también puede ayudar a que mucha gente se sienta acompañada, sienta que no es la única persona a la cual en el mundo le sucede esto, o no es la única persona que está en posición de cuidar a alguien que sufre algún trastorno semejante. Son cosas que nos pasan a los seres humanos, ¿por qué no hablarlas? ¿Por qué no escribir sobre ello? ¿No? Me parece que la literatura tiene que ser también para eso, también para eso. Muy bien, gracias, Paola. Bueno, entiendo que X Equilibrio no está todavía en los anaqueles. Va a ser publicado, creo que a finales de este año o comienzos del próximo. Hacia fin de año, calculo que más o menos en noviembre, cuando se dé a conocer el nuevo ganador del premio, ahí más o menos va a ver la luz esta novela. Es un proceso que ellos repiten año tras año. Sí. Qué bien, qué bien. Bueno, no sé si quieres matizar esto con alguna lectura de algunos de tus textos. Yo veo que también escribes microcuento, hay muchos microcuentos interesantes, o si quieres leer algún párrafo de alguno de tus libros, ¿no? Por ejemplo, La otra vida de papá, no sé. Bueno, tengo acá, como para leerles un poquito, pensaba comenzar con Recién Ahora. Recién Ahora es esta novela que trata la cuestión de la infertilidad. Es una novela en la cual hay dos parejas que son las protagonistas que de pronto se enfrentan a esta problemática, ¿no? Están buscando un embarazo, cada una de estas parejas en su propia circunstancia, y se encuentran con la imposibilidad de que llegue ese embarazo tan anhelado. Entonces, bueno, había pensado leerles un pedacito de uno de los capítulos de la novela. Bueno, a ver qué les parece. Les leo. Pertenece a un capítulo que se llama ¿Para cuándo? Dice: las fiestas de fin de año se sucedieron con normalidad y alegría. Elizabeth logró superar sus inquietudes, echando mano al recurso
De a mí no me puede pasar nada malo, comprensible, humano, tranquilizador. Eso le permitió disfrutar de una Navidad y un Año Nuevo lleno de sobrinos con regalos para todos. La mesa familiar a pleno en cada una de las ocasiones. Elizabeth solo se sentía incómoda si alguien aludía a su no embarazo, pero como se había convencido de que pronto iba a llegar, tampoco se lo tomaba la tremenda. Aparte, la gente siempre espera sucesos en la vida ajena. Cuando te pones de novia, preguntan ¿para cuándo los confites? Cuando te casás, ¿cuándo vas a encargar? Cuando tenés un hijo, ¿cuándo el hermanito? Y así. Por fortuna no tienen el mal gusto de preguntar cuando te pones vieja, ¿cuándo te vas a morir? Aunque en una de esas sí lo piensan. El 31 de diciembre, al dar las 12, Elizabeth no pidió más que un deseo para el año próximo. Y lo pidió con tal fuerza que la invadió la certeza de que se iba a concretar. Sonreía feliz, sin saber que su felicidad se hallaba íntimamente ligada a su ignorancia. Es fácil ser feliz mientras se ignora. Y ella estaba a punto de saber. Bueno, este es un pedacito de esa novela. Muéstranos la carátula del libro. A ver, acá les muestro el libro. No sé si se ve bien. Bueno, es un libro que me gustó mucho escribir, porque me gusta mucho esto, como hablábamos recién de X equilibrio, de mostrar situaciones límite en los vínculos humanos, ¿no? Y me parece que el tema de la infertilidad es de algún modo una situación límite en la vida de una pareja que desea claramente tener un hijo y se encuentra de pronto con que la naturaleza le dice no. Entonces, así como decimos muchas veces que uno frente a las dificultades, ¿no? se muestra y a veces incluso sabe recién frente a la dificultad de qué está hecho, lo mismo sucede con los vínculos, ¿no? Cuando se ponen a prueba frente a estas cuestiones tan dolorosas. Muy bien, no sé si alguien en la audiencia tiene algún interés en hacerle alguna pregunta a Paola. John Jairo. Y la pregunta va por este lado, ¿no? ¿Tú de pronto tienes alguna deuda con Borges, con Cortázar? ¿Con quién crees que tú estás más próxima a tu forma de escribir? Ojalá estuviera próxima mi forma de escribir a esos gigantes que mencionás. Yo soy una devota de la obra de Cortázar. La gente que acude a mis talleres lo sabe porque estamos permanentemente viendo trabajos de Cortázar, pero son muchos los amo la literatura de José Saramago, amo a muchos autores. Pero okay. Sí, particularmente los que vos mencionás, si bien lo admiro muchísimo a Borges, mi corazoncito está siempre un poquito más con Cortázar. Ajá. Pero sí, los admiro muchísimo, y a tantos otros, los que mencionaste recién, ¿no? De Guillermo Martínez he leído, de Andahasi, de muchos escritores. Yo creo que uno inconscientemente también va tomando mucho, ¿no? Es nuestro alimento. Para los escritores la lectura es nuestro alimento, entonces uno permanentemente está tomando de todas las fuentes. Sí. Lo importante, Paola, es que tú estás más joven que Andahasi y que Martínez, entonces ahí, bueno, gracias. Ahí Paola para rato. Gracias, bueno, Julio. Esa era mi pregunta. Gracias, John Jairo. Bienvenido a la tertulia. Gracias, Paola. En alguna de las notas que has puesto en Facebook, encontré algo que está muy a tono con tu interés en la parte humana de la literatura, ¿no? En el relato con este trasfondo de los problemas humanos, donde dices, siento que nada de lo humano me es ajeno. Y estaba pensando, tú has tocado también el tema de la violencia de género. Y creo que aquí cabe hacer una pregunta. Este es un fenómeno que se está dando con mucha fuerza hoy en la literatura, tocar cada vez más el tema de la violencia de género, que también como el problema de la enfermedad mental era algo que se tiraba debajo de la alfombra, ¿no? Para que no se viera lo feo, ¿no? Pero ahora está saliendo a la luz pública y hay escritores y escritoras que están poniendo esto sobre el relieve. Mi pregunta es, ¿cómo
¿Cómo es tu enfoque aquí, especialmente cuando escuchamos que la violencia de género no es solamente el género masculino contra el femenino, sino que también se da a la inversa y cada vez en mayor número de acuerdo a las estadísticas? Bueno, la verdad que a mí me parece un tema fundamental también para hablarlo, para ponerlo sobre la mesa. Yo hace 2 años tuve la oportunidad de entrevistar a 14 mujeres que sufrieron esta problemática, que como vos decís, no es unilateral, o sea, podemos hablar más bien de violencia doméstica, ¿no? O de violencia a secas, porque en realidad creo que es amplio el tema. Y bueno, sobre la base de esas entrevistas yo construí una ficción que bueno, estamos viendo de poder publicarla en los próximos tiempos, porque me parece un tema que nunca va a ser suficiente lo que hablemos, ¿no? Y también, como pasa con la cuestión de la salud mental y tantas otras, es una manera, o sea, hablar de esto, escribir sobre esto, es una manera de hacer que quien lo padece se sienta menos solo, que hay alguien que le pone su escucha y que le pone atención a su problemática, ¿no? Al margen de que la padezca o no. Me parece que también, por lo menos yo en el caso en que he trabajado la violencia de género, traté de ponerme en el lugar de aquel que necesita concientizarse acerca de esto y que muchas veces no lo padeció. A mí me pasó personalmente, o sea, yo me he sentado con el grabador frente a mujeres que me contaban sus tremendas historias y yo no he padecido eso. Y me di cuenta de que escucharlas, realmente escucharlas, me transformaba, me hacía comprender que muchas veces nos manejamos frente a algunos temas, por ejemplo, desde el prejuicio, desde la ignorancia. Entonces, tomar contacto con estas historias realmente a uno lo modifica y lo hace crecer como ser humano, ¿no? Gracias, Paola. ¿Alguien más en la audiencia quiere hacer alguna pregunta? Adelante, Richard. Paola, me gusta mucho el hecho que has enfrentado el desafío de escribir sobre este tema, porque como vos decís, eso no, la gente no lo entiende. Yo coordino un grupo de apoyo de familiares de gente con hijos con serias enfermedades mentales. Y pues yo lo he sufrido en carne propia con un hijo. Y no se entiende, nadie entiende lo que es pasar por eso. Entonces, gracias. Ay, gracias a vos por lo que me decís. Yo creo, por sobre todas las cosas, en esto que hablábamos al comienzo, la literatura es un acto de comunicación, es un puente entre el que tiene la posibilidad de decir, de escribir, y el otro que pueda recibirlo. Entonces, esto que vos me decís, y ojalá el día que leas la novela, sientas que está hablando de vos, que está hablando de tu hijo. Eso es todo lo que yo quiero cuando escribo, llegarle al otro. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario o pregunta? No sé si tienes alguna lectura. Yo me impactó mucho una lectura que hice, una lectura que escuché, que pusiste en Facebook, que termina diciendo, no recuerdo el título de esta historia, termina diciendo, y sin mediar palabra me disparo. Esto es un microcuento que tiene que ver con el tema de la violencia. Sí, escribí bastante cuento y microcuento que tiene que ver con la violencia de género, sí. ¿Lo tienes por ahí? ¿Quisieras leerlo? No me acuerdo ni el título. Lo ubico, pero no recuerdo porque la verdad es que soy medio desmemoriada para mi propia escritura. ¿Cómo se llama? Mientras lo encuentras, te hago una pregunta. Te hago una pregunta. Sí. En La otra vida de papá, es un tema, es una novela sobre el tema de la infidelidad. ¿Cómo queda el amor ahí? O sea, el amor de pareja, ¿cómo queda ahí? Porque hay ahí 2 parejas involucradas.
¿Cómo funciona eso? Esa obra es una autobiografía. Yo soy hija de una historia de amor clandestino. Mi papá estaba casado con una señora y a los 20 y tantos años de su matrimonio la conoce a mi mamá, con quien tiene 2 hijos, mi hermano y yo, sin haberse separado nunca. Entonces mi papá tomaba el tren en una estación de Buenos Aires, era uno en un lugar con nosotros, se tomaba su tren y pasaba a ser otro completamente distinto con su otra familia, ¿no? Y bueno, lo que yo intenté es contar esa historia desde mi lugar, desde el lugar de hija, pasándola por el tamiz del tiempo, ¿no? Porque bueno, creo que también sirve para eso muchas veces la literatura, para que las historias decanten y poder mirar desde otro lugar. Yo la escribí luego de los 40 años, que creo que es cuando pude empezar a entender esto que vos decís, ¿no? El amor, ¿cómo queda? Y ¿cómo queda el amor? Es tan difícil, hay tantas miradas. Y uno se pregunta, y yo me preguntaba todo el tiempo, ¿no? Que, a ver, él amó a sus 2 mujeres, él amó a sus 2 familias, ¿por qué quedó atrapado en esa situación? ¿Cómo elegía él a quién dañar? ¿Cómo elige uno a quién dañar? Es difícil, el amor es difícil, el vínculo bueno, con historias así como la que tuve yo, y bueno, me parece que lo pude empezar a elaborar de mucho más grande en mi vida, y bueno, luego pude escribirlo, pero es una historia totalmente autobiográfica, con la ficción que siempre tiene la biografía, ¿no? Porque esto a mí me gusta mucho decirlo, pero nuestra memoria también es ficción. Nosotros quitamos, agregamos, condimentamos. La memoria nunca es algo que está impoluto, puro, ¿no? Bueno, o sea que por más autoficción autobiografía que sea, siempre hay un componente de ficción, incluso involuntario. Pero bueno, esa es la historia de La otra vida de papá. Muy bien. Sí. Adelante, Alejandro. Paola, me ha sorprendido mucho 2 incisos que ha hecho mi amigo Julio, y esos incisos de mi amigo Julio me llevan a indicarte que las redes sociales han permitido la ocasión, la oportunidad para que los autores sean un poco más imprudentes, subversivos, como más libres, porque responden muchas veces a lo que sienten los autores en algún momento específico y lo escriben en ese instante y se desdoblan sin tantas limitaciones editoriales. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo comparas tú la escritora, tú como escritora de redes sociales versus lo que colocas, en lo que escribes en tus libros? De cualquier manera, cual sea tu respuesta, a mí me gustaría seguirte y ojalá tengas varias cuentas para saber cómo escribes en una plataforma y cómo escribes en los libros. Ay, es tan fácil la respuesta. Igual. Yo soy una y soy esa en todos lados. No tengo, de hecho, te voy a decir una cosa que me parece interesante, Alejandro. Por ejemplo, Twitter, que es la red en la cual muchas veces hay como un intercambio mucho más vertiginoso, es la que menos utilizo. Yo utilizo más Facebook, Instagram, y lo que comparto se parece mucho a lo que yo comparto en los libros. No tengo como varias, no sé, ni siquiera tengo una estrategia, te diría, para las redes. Soy siempre yo. He tenido la ocasión de ver Mr. Hyde y Dr. Jekyll en muchos escritores y enriquece esa variación de sentimientos y de la manera como escribe. De cualquier manera voy a empezar a seguirte porque me fascina también la respuesta, que seas tan igual como lo que escribes en los libros como lo que haces en las redes. Gracias. Gracias a vos. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Adelante, Ana. Venezuela al frente. Adelante. Prende el micrófono.
muy interesante tu escritura, lo que dices, lo que has leído, tu acercamiento a la literatura y a la vida sin máscaras. Eso es realmente, demuestras gran coraje, no es fácil abrirse, quitarse las máscaras, el ropaje y decir, bueno, esta es mi vida, esto es lo que ha pasado. Quisiera saber, quisiera preguntarte una de Cortázar, a que también admiro y leí mucho en mi juventud, Cronopios y Famas, etcétera, etcétera. ¿Qué de Cortázar puedes ver en tu literatura, en tu escritura? Y otra pregunta muy diferente es en relación a, ¿cómo es que se llama el libro sobre autobiográfico? La otra vida de papá. La otra vida de papá, si están vivos tu papá, tu mamá y la que fue o es esposa de tu papá, ¿qué dijeron? Si lo leyeron, ¿cuál fue como el post? Una vez que fue publicada, si ellos lo leyeron, si asistieron a la presentación del libro, o sea, ¿qué pasó? Realmente, bueno, te felicito de todo punto de vista y te admiro. Ay, muchas gracias, Ana, muchas gracias. Empiezo por el final, que me parece que lo tengo más presente. Actualmente no viven mi papá, mi mamá, ni la otra esposa de mi papá. Pero sí, en su momento, el libro lo leyó mi medio hermano, o sea, el hijo del otro matrimonio de mi papá, y no le gustó mucho. ¿Pero por qué? Y también pudimos hablar, y eso fue reparador y fue muy bueno. No le gustó o le resultó doloroso porque, como yo le decía, tuvimos, digamos, nuestro padre fue la misma persona, pero no fue el mismo papá con él y conmigo, fue distinto. Entonces, a veces para uno tomar conciencia de eso es doloroso, porque de pronto él no pudo o decidió no poner en ambas familias la misma dedicación, el mismo tiempo, el mismo esfuerzo. Entonces, para él, que tuvo otra vida con él, fue duro leer que con nosotros tuvo esta. Pero ya te digo, fue también muy reparador poder hablar esas cosas, ¿no? Me parece que en general fue una novela muy reparadora a nivel historia para mí, poder hacerla, poder quitarme muchos pesos de encima al escribirla. Si bien yo creo que la literatura no es solo catarsis, o no es pura catarsis, ¿no? Uno tiene que buscar una forma digamos, de hacer también una historia atractiva para el otro, pero a mí personalmente me sirvió mucho escribirla. Y con relación a Cortázar, te diría que ojalá se pareciera en algo, no sé, en una milésima mi escritura a la de este maestro. Yo creo que lo que más aprendí y aprendo todo el tiempo de él es a romper los límites. Cortázar nos enseña que todo es posible. Y yo lo que intento cuando escribo es romper mis propios límites, probar formatos, probar técnicas, probar distintas maneras de construir una historia. Me parece que ese quizá, desde mi punto de vista, es su mejor enseñanza, ¿no? Animarnos a contar de distintos modos, ¿no? No quedarnos con la receta de lo que nos funcionó una vez, sino siempre jugar. Creo que la literatura de Cortázar tiene un componente lúdico muy interesante, y cuando nosotros podemos aprender que desde ahí, desde ese lugar de juego, podemos crear historias, es maravilloso. Gracias, Ana, muchas gracias. Gracias, Paola. Lo encontré, Julio, el texto que vos me decías. Muy bien. Así que, bueno. Mientras lo preparas, quería hacer un comentario. Saludo mucho ese valor tuyo de emprender la escritura de esta obra, porque cuando los personajes están vivos y están ahí y son tu familia, eso tiene que ser una cosa complicada. Abordar esta temática debe ser una cosa dolorosa, espinosa. Así que admiro mucho que hayas tenido ese valor de emprender esa tarea, que seguramente le va a ayudar a mucha gente, ¿no? Ni una sola vez más, me lo prometí. Ni una sola vez más su aliento a alcohol sobre mi cuello, su puño golpeando la mesa, a punto de estallarme en la cara.
la violencia de sus golpes y de su sexo, los torpes intentos de justificarse, los pedidos de perdón, mi debilidad. No, esta vez yo no iba a ser débil, también me lo prometí. Por eso, mientras lo veo entrar a los tumbos y aferrarse a una silla, empuño el revólver, lo miro, me mira, y sin mediar palabra, me disparo. Muy bien. Adelante, Elvira, bienvenida. Bueno, me encanta, Paola, mucho gusto de conocerte, excelente. Este último cuento me recordó inmediatamente a Luisa Valenzuela, Cambio de Armas. Yo te quería preguntar, porque has hablado de todos los autores que te gustan, pero hombres y las mujeres. Yo soy amante total de las mujeres escritoras, especialmente del Cono Sur. Puedo pensar en Cristina Peri Rossi, en Daniela Altit, en Luisa Valenzuela, porque al hablar de romper moldes y de escribir de diferentes formas, yo creo que ellas sí que lo han hecho. Yo creo que, o sea, para mí los modelos, claro, Cortázar, todo eso, pero Luisa Valenzuela sí que fue un modelo de cómo escribir sobre la violencia de la mujer, la violencia política, y para mí ella es extraordinaria. O sea, esto que acabas de leer me recordó inmediatamente a Cambio de Armas. Es eso mismo, o sea, ese cambio de valores, de personajes, excelente. Daniela Altit, yo creo que si alguien rompe con todos los moldes es Daniela Altit. Entonces me encanta porque yo creo que las escritoras del Cono Sur especialmente tienen unos juegos literarios y para mí han sido como que yo las enseñé mucho en la universidad y era impresionante ver cómo de verdad hasta superaban los juegos literarios de los hombres, sin de menoscabar lo que No, claro, los grandes maestros. Entonces quería preguntarte sobre las autoras que te han influido. Bueno, muchas. En realidad, cuando yo hablé, creo que es una mínima porción de los escritores a los que yo admiro, amo y leo. Pero por mencionarte algunas mujeres te diría, bueno, Isabel Allende es una escritora que me resulta subyugante. Yo recuerdo haber leído La Casa de los Espíritus como loca, no podía dejarlo, yo vivía dentro de esa casa, o sea, pocas novelas me ocasionaron ese hechizo, ¿no? Me transportaron de esa forma. Por hablar de autoras actuales te diría, bueno, Eve Ward es una autora que a mí me gusta mucho. Guadalupe Nettel, la mexicana Guadalupe Nettel, es muy buena. Selva Almada, acá en la Argentina, me gusta mucho. Lori Moore, no sé, Rosa Montero, me encanta. No, hay tantas y tantos, y pienso como vos, ¿no? O sea, el talento y la potencia narrativa es muy bienvenido, más allá de si somos hombres, somos mujeres, somos seres humanos tratando de comunicarnos. Eso somos. Clarice Lispector, por ejemplo. Hay mucho. Gracias, Elvira. Gracias a ti. Paula. Gracias, Elvira. ¿Alguien más? Muy bien, no sé si tienes alguna otra lectura por ahí. Sí, tengo puede ser un pedacito de La otra vida de papá, o puede ser algún microcuento, como vos prefieras. No, tú decides. Bueno, un pedacito de La otra vida de papá, que es esta novela autobiográfica. Los dos. Bueno, gracias, ahí va. Okay. Bueno, papá era un tipo delgado, a pesar de que la mayoría de las noches cenaba doble. No siempre contaba con una excusa conveniente para negarse a comer lo que su esposa legal le había preparado. ¿Cómo una persona puede caminar por la cornisa durante tantos años? Es un hecho que no logro explicarme. Sin embargo, hay almas, sin dudas predestinadas, que lo consiguen. No hablo de un engaño circunstancial, ni siquiera de tener un hijo al margen de la pareja, o de sostener una mentira por un año o dos. Hablo de la construcción ladrillo a ladrillo de una vida paralela. Ser alguien aquí con unos, ser otro allá, a pocos kilómetros con los demás. ¿Cómo se habrá sentido él consigo mismo cada noche, un segundo antes de dormirse al lado de su esposa y tan lejos de su otra familia? ¿Cómo se habrá sentido a causa de lo que hacía? ¿Cómo, respecto de su mujer engañada y respecto de su mujer oculta, la que aceptaba el juego? ¿Cómo con relación a nosotros, sus hijos? Y no hablo de ética,
ni de lo que la sociedad acepta o censura. Hablo de lo que hacemos y sus consecuencias, que no podemos ignorar. Hablo del daño a sabiendas, por cobardía, por temor o quién sabe por qué. Daño que estoy segura provocó a terceros, pero también a sí mismo. Si la premisa es que nadie puede amar a dos personas con idéntica intensidad a la vez, debería decir que no es el amor a sus dos mujeres lo que le impidió escoger un camino. Entonces, ¿qué fue? No se me ocurre un motivo de suficiente peso para condenarlo a la tortura de estar y de no estar, de vivir a medias, con un pie en cada lugar, a la inquietud permanente, porque resulta imposible relajarse al sostener una doble vida que obliga a estar pendiente de los detalles, borrando huellas y escondiendo evidencias a diario. Pienso que no hay amor más sublime que el amor a los hijos. Si él no fue capaz de elegir en el instante en que vinimos al mundo, estaba dicho que no iba a elegirnos nunca más, y no dudo de que nos quisiera. Por eso me cuesta entender. Wow. Bueno, es un poquito la tónica, es una novela, como les decía, sobre mi propia historia, ¿no? Autobiográfica, pero también tiene mucho de reflexión, de tratar de entender como adulta ya, cuando la escribí, qué es lo que le pasó a este hombre, qué es lo que le pasó a este hombre, ¿no? Es esa la idea. Realmente es casi que algo generacional. Hoy en día no es tan bien visto ni tan aceptado socialmente. Y sería más difícil por las redes también. Hoy en día sería mucho más difícil de ocultar. Sí. No, y las mujeres incorporadas al trabajo. También, sí, claro. No es otro momento. No aceptan con tanta facilidad porque antiguamente el hombre mantenía la casa, la mujer se dedicaba al hogar o hacía en general, ¿no? Y entonces era muy difícil soltar el matrimonio. Hoy en día no es así. Hay independencia, sí, estamos en otro momento histórico y yo estoy de acuerdo que eran historias muy habituales. A mí me ha pasado que mucha gente me dice, pero yo conocí un caso. El momento del velatorio del hombre era tremendo, porque ahí aparecía la otra con los hijos siempre, ¿no? Era el momento como de telenovela, pero realmente pasaba así, Acá, sí. En mi caso se daba la particularidad de que, digamos, la esposa no lo sabía, lo supo mucho después, que eso también aparece en la novela porque fue todo un tema. La esposa se enteró finalmente cuando nosotros éramos adolescentes, pero mi mamá siempre lo supo, ¿no? No hubo engaño para mi mamá. Muy bien. Adelante, Richard. Gracias. Con Alejandro. Gracias, Cristina. Ana Cristina. Sí, adelante, Richard. Sí, Paula, muy interesante porque justo el miércoles en nuestro taller estábamos hablando de este tema, porque el cuento que yo presenté era sobre el caso de, bueno, de eso de tener varias familias. Y yo contaba que, bueno, yo estaba considerando hacer eso. No te lo recomiendo. Bueno, y justo en eso es lo que estoy enamorando con la otra. Hice un viaje a Buenos Aires y me encontré con una pareja y de muy buenos amigos que habían sido, la chica había enseñado a sus hijos en California, español, muy buenos amigos. Y le cuento en confianza a su esposo, cuando estamos solos, lo que me estaba pasando con esa otra mujer. Y me dijo, me contó de que su esposa había descubierto después de, ella tenía como 30 años, que recién había descubierto que su papá tenía otra familia y que había quedó destrozada, y la relación con su papá, que lo había amado mucho, quedó roto. Que no lo podía ver, que lo odiaba. Y eso, con ese cuento, yo corté, porque yo tengo una hija. Entonces yo no podía dejar que eso pasara, porque perdiera a la hija, pues no era. Entonces, muy interesante, y yo me pregunto, o sea, no sé cómo habrá sido con la otra familia, la oficial, ¿no? La oficial, sí. La oficial, porque a esta familia oficial, la de mi amiga, ella quedó
no sé si después habrá podido volver a tener pues, el amor, la amistad con su papá. Porque yo, desgraciadamente, se murieron de donde estuvieron bueno, y no los encuentro. De repente es tu media hermana. Claro. No sé. Son historias muy dolorosas para todas las partes implicadas. Son historias realmente, uno a veces lo saca un poco y pone algo de humor, pero la realidad es que son historias muy dolorosas, todos sufren, no hay forma de evitarlo, ¿no? Sufre la familia oficial, como vos decís, sufre la familia que está oculta, sufren los hijos, sufren las dos mujeres, sufre el hombre que no puede hacer nada por algún motivo, se encuentra atrapado en esa situación, no puede resolverla. Son historias de mucho sufrimiento. Pues el hombre, me llama la atención que lo hayas podido perdonar y buscar, porque realmente es intrigante cómo el hombre puede manejar eso. Obviamente tiene algún defecto, es cierto, bueno, la habilidad de poder mentir, así Sí, totalmente, sí. Queridos, claro, ¿no? Que sí, claro que sí. Pero realmente es muy interesante que vos has podido hacer eso. Tratar de entenderlo al hombre, porque ¿cómo puede vivir así, no? Es tremendo. Y también vos entendés que te amó, porque digamos la respuesta más fácil, bueno, amaba a los otros y a nosotros no. Pero cuando vos entendés que el amor, como decía Julio al comienzo, no es tan fácil. Quizá nos amaba, o sea, ¿cómo elegía él a quién hacerle daño con una decisión? No pudo, quedó ahí trabado, ¿no? Como a mí me gusta hacer la analogía con una pieza de ajedrez que no puede uno mover para ningún lado sin causar un daño mayor, ¿no? Entonces está ahí, y se queda apresado en su casilla, sin poder ir para acá, sin poder ir para allá, porque a donde vaya, voy a causar más dolor. No, la verdad que son historias muy, muy difíciles. Sería un autojaque. Paola, pues felicitaciones, la verdad que he disfrutado mucho la lectura, ¿no? Y gracias a Julio por invitarte. Quería preguntarte dónde conseguimos tus libros y si tienes como una especie de rutina para escribir, porque si dijiste que tienes 3 niñas, 3 trillizos, ¿a qué horas puedes escribir y publicar y hacer tanta cosa? Gracias. Bueno, gracias María Cristina. Mira, con relación a los libros, en mi sitio web están los enlaces, algunos de los libros están en Amazon, se consiguen de distintas formas, tanto las novelas como los relatos y demás. En el sitio web que es paovicenci.com, ahí hay todo un segmento, y si no en Amazon y tal. Con relación a las rutinas de escritura, esto me parece súper interesante, porque son cosas que a veces podemos decir y ayudan a otro que escribe también, ¿no? Mis hijos ya son grandes, eso lo aclaro, ya tienen 22 años, o sea, yo hace mucho tiempo que ya puedo dedicarme de pleno a mis actividades. Si bien me aboqué fuertemente a la crianza de ellos, ya hace unos años que tengo tiempo. Yo creo, mi actividad, digamos, se divide en 2 partes. Por un lado, doy talleres literarios, de lectura, de escritura, y por otra parte también me dedico a mi propia escritura, ¿no? Las novelas y los cuentos. Lo que yo hago es tratar de reservarme espacios libres para la escritura, ¿no? Un par de veces por semana yo saber que tengo una cantidad de horas que no voy a tener mayores interrupciones. Bueno, esto uno lo planifica, a veces no sale, pero por lo menos tener la disposición y anotar todo, que es algo que siempre recomiendo a la gente que viene a mis talleres. ¿Se te ocurrió una idea? Anotala. ¿Se te ocurrió algún personaje, un argumento, alguna escena te llamó la atención? Anotarlo, porque a veces las ideas no vuelven, y a veces no hay digamos, un ensamble entre la idea y el momento que encontrás para escribir. Entonces, por lo menos que el ratito que tenés para dedicarle a la escritura te encuentre con un cuaderno, con una libreta, con un archivo de computadora, donde tengas algunas puntas para empezar, ¿no? Eso podría decir que es parte de mi rutina, siempre apuntar lo que me llama la atención o lo que se me ocurre,
y tratar, sí, de tener 1 o 2 espacios en la semana más o menos libres como para decir, bueno, me puedo sentar, porque es difícil. Hoy en día le tenemos que robar los ratitos para escribir, ¿no? A nuestras actividades. Es difícil, pero si uno no tiene cierta constancia, si uno no tiene cierta, no sé, en mi caso, disciplina, es mucho más complicado aún, ¿no? Esto que decía Picasso, que la inspiración me encuentre trabajando, siempre tratar de no pensar que va a venir algo que nos va a iluminar de pronto y no sé, y se nos va a ocurrir la novela de nuestra vida. Tenemos que trabajar, la escritura es trabajo. Yo soy bastante reticente a este concepto de la inspiración o de la iluminación. Yo creo muchísimo en el trabajo, en el entrenamiento y en la lectura, fundamental. Un escritor no puede no leer. No puede. Es mi concepto, ¿no? De hecho, ya les digo, en mis talleres es tan importante la lectura como la escritura, porque si no, no hay de qué alimentarnos. Y hago un puntito en el tema de Virginia Woolf, de este ensayo que es maravilloso y que lo recomiendo, porque tiene que ver con la independencia de la mujer, ¿no? Ella dice algo así como que la mujer para poder escribir, no me acuerdo tal cual, pero no sé si necesita un cuarto propio y un billete de un cheque de $500 o de 500, no me acuerdo cuál es o 500 liras, la verdad no me acuerdo, pero dice eso y es totalmente cierto. Sin independencia, una no puede. O sea, y en ese mundo de hombres, ¿no? Una no podía. Si no tenía esa mínima cuota, yo decía, yo puedo escribir porque tengo el cheque y el cuarto propio. Si no, no es posible. Así que bueno, me parece muy bueno tenerlo en cuenta, y sobre todo en este mes de la mujer, ¿no? Porque hoy en día seguimos viendo muchas sociedades donde la mujer es sojuzgada, donde la mujer es silenciada, donde la mujer no tiene esa mínima cuota de independencia o de libertad como para poder expresarse, ¿no? Así que bueno, yo les agradezco mucho que traten estos temas porque es muy importante hacerlo. Muy bien, gracias Paola. Quería, mira, ahora que decía esto Elvira, me hiciste recordar a una gran escritora que yo la amo, y es Flannery O'Connor, hablando mucho de esos conflictos, ¿no? Flannery tiene toda su cuentística atravesada por el conflicto racial. Qué importante esto de que en realidad tenemos que hablar de todo y tenemos que hablar todos, ¿no? Con libertad, es fundamental eso. Eso se había logrado, pero mira, estamos volviendo Qué atrás. locura, involucionando. Solo falta que la Inquisición otra vez, no sé qué va. Estamos, pero bueno, nosotros a seguir escribiendo, Paola. Muchas gracias por todo tu aporte, tus ideas, tu escritura, me encantó, de verdad, muchas gracias. A seguir escribiendo todos. Esto es un llamado para todos. No nos podemos dejar coartar bajo ninguna de estas, ni los rusos, ni los Estados Unidos. Por supuesto. Cada voz es importante, cada voz. Bueno, parece que vamos concluyendo porque no veo más manos levantadas. Adelante, Richard. Quería preguntarle a Paula si se puede conseguir el X6 libro de alguna forma antes del fin de año. ¿Cómo es eso? Bueno, lo que me pasa a mí es que yo ya, al haber ganado el concurso la obra, todo lo que tiene que ver con la publicación no depende de mí, pero sí estamos encaminados como... Cuando gané el premio hace 3 meses, me decían, fines del año que viene, decía, uy, qué barbaridad, ¿cuánto falta? Ya estamos en marzo, así que falta poquito, pero ya no depende de mí, entonces me parece que bueno, sí, en poquitos meses va a estar, y lo que más quiero es que sea una obra de acompañamiento, que sea un abrazo, ¿no? Para mucha gente. Pero falta poquito. Espero. ¿Está completamente editada o se dice editando? No, esa obra está terminada. Sí, el concurso era para novelas terminadas. La obra fue a concurso y ganó el concurso, o sea que ya está en manos de los que lo van a publicar, que es la gente que hace el concurso, ¿no?
Ajá, así es. A veces los editores pues sí quieren darle su toque, o sea, sus ediciones, pero no, en este caso Y, no. no, claro, sí. De todas maneras, si lo quisieran hacer, tendrían que consultar con la autora, no pueden ir a cambiarle sin consultar con la autora. Claro. Pero no creo ya que esté No, en ese plan. claro. Muy bien, ¿alguien más había levantado la mano? Bueno, yo decía que ya, sí, adelante Alejandro. Y luego Quería Elba. Quería indicarte que ha sido muy valioso para nosotros haberte tenido aquí. Te felicito por tu trabajo y te felicito por todo lo que has escrito y te agradecemos las lecturas que nos gustó, nos encantaste. Quedamos fans tuyos. Bueno, muchas gracias. Para mí también es súper interesante escucharlos a ustedes, tener contacto con otros escritores, porque esto la verdad que nos enriquece siempre a todos. Y aprovecho para decirles que yo tengo un canal de YouTube donde semanalmente subo tips, consejos de escritura. Que son muy buenos, muy buenos. Me dio unas satisfacciones impresionantes. Surgió en la pandemia, yo no lo quería hacer de vaga, decía, ay, ponerme a hacer eso. Y no saben lo lindo que es para mí recibir las devoluciones de la gente a la cual les sirven estos consejos, ¿no? Son casi siempre lecturas o cuestiones que yo voy encontrando en los grandes maestros, ¿no? Y trato de compartir, de hacer en un lenguaje accesible para otras personas que están en el mismo camino, ¿no? De la escritura, y la verdad es que me encanta hacerlo, así que los invito, si les interesa, a mi canal de YouTube, y me parece que bueno, siempre es bueno, surgen recomendaciones de lecturas, surgen a veces debates sobre, por ejemplo, recién mismo pensaba, ¿cuáles son los límites que debe tener un editor en el trabajo de un autor? Eso es un tema interesantísimo. ¿Hasta dónde, no? Dejar tocar nuestra obra, ¿cuáles son las fronteras, no? Hasta acá, entre la creación y el trabajo de edición. Hubo un caso muy emblemático, no sé si lo conocen, que fue el caso de Carver, de Raymond Carver, con su editor Gordon Lish, y ese tema, bueno, aparece en uno de estos videitos, porque realmente hubo un trabajo de recorte, de mutilación, yo diría, ¿no? De algunos de sus cuentos. O sea, hay muchos temas para reflexionar acerca del rol del editor en la obra de un autor. Gracias, Paola. Adelante, no sé, no aparece el nombre de la señora, aparece Xperia E5 o E5. Díganos su nombre y adelante. Yo soy Elba Morel y soy ahora una profesora jubilada que participo en los talleres de Paola. Acá se le ha dado un gran valor y lo tiene, por supuesto, en primer término, el de escritora que llega a obtener premios por su estilo, por sus temas. Yo quería también darle un lugar a la maestra, ¿no? Que es para nosotros que formamos parte del club de lectores junto a ella, porque no solamente tenemos opción a que nos brinde textos de distintos autores para que los degustemos y analicemos, sino es un impulso constante a que creemos, que hagamos algo propio, para lo cual los incentivos en cada una de sus clases terminan con una expresión, una frase, un detalle que nos lleva a escudriñar a cada uno de los que participamos en nuestra mente para realizar un texto personal, distinto, con características que ella sabe evaluar, guiar y dirigir, no solo en la composición, sino en el estímulo constante para que encontremos, en el caso mío, por ejemplo, la posibilidad de contar anécdotas de la mujer
en el siglo pasado, en el cual pasé mi niñez y juventud, y compararlo con la mujer del siglo XXI, que es la mujer que ha sacado de sí muchos de las trabas que nos provocaba la sociedad antes y que sin embargo ahora puede expresar. Y justamente Paola es el ángel custodio que nos orienta el camino, que nos impulsa a escribir y a reencontrarnos con nuestro propio ser. Yo le agradezco porque ha podido escudriñar en mí a una escritora para niños que me enorgullece porque nunca lo había pensado, y mucho más escribir una novela que tiene tintes autobiográficos gracias al impulso, el amor y la alegría creativa que Paola sabe inculcar en nosotros en cada reunión. Gracias, Paola, por todo lo que has logrado con tus cursos de lectura y creación. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Me da mucha vergüenza todo lo que ella dice, porque de verdad siento que el trabajo de la gente en el taller es un trabajo propio. Es muy interesante, pensaba, que hay gente que viene a los talleres para leer. Como dice Elba, en los talleres generalmente leemos y analizamos lecturas, pero siempre terminan escribiendo. Tarde o temprano siempre terminan escribiendo, ¿no? Como que los que somos muy lectores tenemos en algún lugar agazapado al escritor esperando el momento o el empujoncito para empezar a producir lo propio. Y bueno, la verdad es que a mí me gusta mucho trabajar los talleres porque me parece que es la oportunidad de intercambiar con gente sensible, con gente inteligente, como Elba, sus compañeros, de intercambiar esto, ¿no? ¿Cuál es la mirada? Acá queda muy de manifiesto esto de que en realidad la literatura es siempre de a dos, siempre es una parte del trabajo a cargo del escritor y otra parte a cargo del lector. Y el lector siempre suma desde su lugar, desde su subjetividad, y los intercambios que se dan, bueno, ustedes también tienen grupos en los cuales pueden intercambiar, y es sumamente enriquecedor. Entonces me parece que es maravilloso poder, que la tecnología también hoy en día nos permita compartir este tipo de espacios, ¿no? Gracias, Paola, gracias, Elba. Le damos la palabra a Experia E5, que sé que ese no es su nombre. Díganos su nombre y adelante. Ponga el micrófono. Prenda el micrófono. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, la escuchamos. Sí, yo me llamo Angelina y soy de México, y solo hablo para felicitar a Paola. Recién me enteré de su premio y la verdad no tengo mucho de conocerla en YouTube. Ahí empecé a ver algunos videos y pensé que qué persona tan generosa por transmitir de esa manera sus conocimientos, y además de una manera muy didáctica. Yo le agradezco, y yo tengo algunos años escribiendo, y ahorita por lo que acaba de decir, recordé que en una presentación mía titulé Cuentos cortos para espíritus grandes, porque sí, como dice Paola, los lectores pues ponen otra parte, ¿verdad? Se completa el ciclo, y son los lectores los que, pues sí, que hacen el cierre, por así decirlo. Y gracias, Paola, por todo lo que legas. Gracias. Muchas gracias. Cuando salga el libro, me gustaría que volviéramos a hablar, porque obviamente con el libro en la mano ya podemos entrar más en el tema del libro, ¿no? Sí, bueno, yo puedo contar un poco sobre el libro, no puedo todavía compartir algún fragmento, pero en realidad el libro está construido sobre la base del diario de la mamá cuya hija tiene este problema psiquiátrico, ¿no? Bueno, es una novela, tiene algunas cuestiones técnicas que yo traté de
a ver, ¿cómo decirlo?, de implementar el manejo del diario, pero además la participación de una tercera persona en determinados tramos de la narración. Tiene mucha intertextualidad como recurso, ¿no? Me centré mucho en algunos textos particularmente, en algunas canciones también, como para sumar elementos a la novela, y básicamente trata eso, ¿no? La cuestión de la enfermedad mental cuando irrumpe de manera totalmente inesperada en la vida de una familia, y digamos, y cómo se puede afrontar, ¿no? Con toda la carga de incertidumbre que estas situaciones traen, que es realmente muy desconcertante, ¿no? Así que bueno, un poco por ahí pasa. Es una hija adolescente la que tiene este problema, y se conjugan un poco estos temas que veníamos charlando, ¿no? La maternidad, que para mí es una cuestión muy importante, muy central en mi vida, y bueno, y estas situaciones que a los personajes los ponen en el límite, ¿no? En el borde. En esas situaciones me parece que es muy bueno a veces mostrar lo que nos sucede a los seres humanos, ¿no? O por lo menos lo que yo me parece importante, para agregar a las palabras de Paola, subrayar un par de datos muy interesantes. Este concurso no es un concurso que se pueda llamar fácil. Hubo 942 trabajos que se presentaron, o sea, 942 novelas que se presentaron a este concurso. Y esos trabajos eran procedentes de 32 países, 19 de ellos países iberoamericanos. Y además hubo participantes de lugares como Alemania, Canadá, China, Dinamarca, Egipto, los Estados Unidos, Filipinas, Francia, Israel e Italia. O sea que, bueno, yo creo que estos datos nos permiten ver que realmente es un trabajo meritorio y un hecho meritorio que Paola haya logrado el primer lugar. Así que, de hecho, felicitaciones, y ojalá este libro lo podamos tener pronto. Yo pienso que sí, y también quiero decir esto, ¿no? Muy brevemente, que me parece que es una buena oportunidad para reforzar que hay que participar en los concursos literarios, que hay mucho, no sé si ustedes lo han hablado en su grupo de escritores, pero a veces hay mucho prejuicio, se cree que algunos concursos no son transparentes, bueno, hay concursos que sí son transparentes, hay concursos donde realmente vale la pena llevar nuestros trabajos, ¿no? Eso creo que es importante destacarlo, ¿no? En esta época donde siempre se sospecha un poco de todo, que uno dice, bueno, no, pero bueno, estas cosas pasan también. Entonces tratar de hacer el mejor trabajo posible y presentarlo para ver qué pasa, cómo es evaluado y demás. Que nos repitas el nombre de tu libro, el que ganó el premio, y si puedes, creo que no tienes aún la portada, ¿no? No, todavía no, se llama X Equilibrio. X Equilibrio, que en realidad, bueno, esa X es una incógnita, ¿no? ¿Cuál es el equilibrio que estamos siempre buscando los seres humanos? ¿Cuál es, no? ¿En qué lugar está? Si es que lo encontramos alguna vez, ¿no? O sea, la idea del X equilibrio es la incógnita, ese equilibrio que es una incógnita, en definitiva, en nuestras relaciones y en nuestra propia vida, ¿no? Perfecto, gracias. No, por nada. Muchas gracias, y bueno, aprovecho para felicitarte nuevamente a vos, a todos los que lo organizan y participan de estos encuentros, porque me parece que son muy, muy importantes. Me preguntan si puedo compartir mi mail. En realidad mi sitio web es www.paovicenci.com, y ahí está todo, está mi Twitter, mi Instagram, mi bla, 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 mi mail, todo. Bueno, Julio, no sé, leería Monstruo, porque me parece que lo habías mencionado, y es un cuento que un poquito fuerte, pero bueno, que también en su hora fue premiado y lo quiero mucho. Bueno, dice así: Monstruo. Miro mis manos que chorrean sangre y todavía tiemblan. En un rato las sirenas y los periodistas y el show. Luego el peso de la ley, de eso que llaman justicia, cayéndome encima.
Un lento y penoso peregrinaje, declaraciones, informes, fallos, recursos. Quizá trate de explicarlo, por más inútil que sea. Solo vos y yo comprendíamos los resortes de este juego que decidí dejar de jugar. No van a entenderlo, y sin embargo es tan simple. Podías leer mis pensamientos, oler mi miedo, sacar provecho de mis debilidades. Ese conocimiento, intuitivo y atroz, te confería un poder absoluto, un poder del que abusabas con perversidad. Por eso tuve que hacerlo. Con tu respiración en mi nuca, con tu repiqueteo en mi mente, jamás podría ser yo. ¿Qué importa que ahora me crean un monstruo? El verdadero monstruo eras vos, mamá. Bien. Wow. Esa es una característica de la microficción, ¿no? Cuando tenemos un cuento y disponemos de un espacio narrativo tan breve como en la microficción, tratamos muchas veces como recurso de tener un final sorpresivo, ¿no? Fuerte, muy bueno. Sí. Muy bien. Gracias. Bueno, mis agradecimientos a todos. Muchas gracias. Que pasen un... Micrófono, Julio. Micrófono. Que gracias a todos por su participación, por su esfuerzo de estar aquí y los esperamos en la próxima reunión. Muchas gracias por haberme invitado, muchas gracias a todos y un beso muy grande desde acá, desde Buenos Aires. Igualmente, que pasen un excelente fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bye, bye. Gracias.